un pequeño análisis de estos mensajes que hablan, que hemos analizado, que hemos leído. Un pequeño análisis cortito que no va a durar más de 10 minutos. Los verdaderos hermanos, los verdaderos cristianos, las verdaderas iglesias, las verdaderas grupos, los verdaderos tienen que aceptar el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Para aceptar el verdadero bautismo espiritual, primero hay que descender a las aguas y ser bautizado en la parte material. El agua sumergido en el nombre de Jesucristo, como lo hizo Jesús por Juan el Bautista, y después recibió el Espíritu Santo, como lo hicieron los discípulos de Jesucristo. Los 12 apóstoles fueron bautizados en las aguas por Jesucristo, y después ellos recibieron el Espíritu Santo, como muchas iglesias hoy día, muchos grupos están bautizando en las aguas sumergidas en el nombre de Jesucristo. Eso es correcto. Ese es el bautismo, el agua sumergida, el bautismo correcto. Hay un solo bautismo verdadero en las aguas sumergidas. Es en el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el bautismo correcto. Los otros bautismos que están fuera del nombre del Señor Jesucristo son incorrectos. ¿Cómo bautizar en el nombre de Jesús? ¿Cómo bautizar en el nombre de Emanuel? ¿Cómo bautizar en el nombre de Juan? Es cómo bautizar en el nombre de Pablo, o de Pedro, o Felipe. ¿Cómo bautizar en el nombre de Jesús? Son nombres humanos. Jesús es un nombre humano. Juan es un nombre humano. Pedro es un nombre humano. No se debe bautizar en los nombres humanos. Se debe bautizar en el nombre propio, que es el Señor Jesucristo. Por eso los apóstoles, con la revelación del Espíritu Santo, ellos bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Con la revelación del Espíritu Santo. Y sin la revelación del Espíritu Santo, se bautiza en el nombre de Jesús, se bautiza en el nombre de Emanuel, se bautiza en el nombre de Juan, en el nombre de Pedro, cualquier nombre propio de muchas personas. Eso lo forma a un hombre, un falso cristiano, un falso profeta, lo forma un anticristo, una iglesia falsa, una religión falsa, un grupo falso, o una iglesia falsa, o un ministerio falso. Lo forma eso.
al, al hacer las cosas fuera del nombre de Jesucristo. Por eso yo le digo a usted, mi amigo, que está escuchando este mensaje, a usted familiar, a usted que pertenece a una iglesia, a una religión, a una secta, debemos pertenecer a Jesucristo, el Señor. Es el único. Jesucristo es el Dios verdadero. Tenemos que creer en el nombre de Jesucristo. Hoy en este tiempo, el Espíritu Santo que fue derramado en los hechos apostólicos, Juan dice, el que creyere en el nombre de Jesucristo. Esto es muy importante. Juan está hablando, el que creyere en el nombre. Y el nombre es Jesucristo. Jesús, cuando estuvo en carne, dijo, el que creyere en mí será salvo. Pero ese ministerio terminó. El que creía en él era salvo. El que creía en él era perdonado. Creer en él, o los que creyeron en él, era cuando él estaba hecho carne. Pero ahora Jesús no está hecho carne. Y al no estar hecho carne, entonces yo y usted no podemos creer en él. Porque cuando la palabra dice yo creo en él, es porque él estaba hecho carne. Y Jesús no está hecho carne. Él estuvo hecho carne. Creyeron en él. Ahora Jesús no está hecho carne. Entonces yo no puedo creer en él, porque él no está hecho carne. Él está formado en espíritu. Y significa espíritu eterno, que nunca muere. Un espíritu es como el viento, nunca muere. Debemos entonces, ahora nosotros, que debemos creer en el nombre de él. Por eso los apóstoles creyeron. Los apóstoles tuvieron varias alternativas, como 3 alternativas. Creyeron en él, anduvieron con él, creyeron en él. Pero nosotros ahora estamos dentro del Espíritu Santo, porque el verbo de Dios terminó y se fue. Ahora estamos dentro del Espíritu Santo. Yo, para poder ser salvo, debo creer en el nombre de él. Porque en el nombre de Jesucristo está toda la autoridad. Por eso que los apóstoles del Señor Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, echaban fuera demonios. En el nombre de Jesucristo sanaban los enfermos. En el nombre del Señor Jesucristo resucitaban los muertos. En el nombre del Señor Jesucristo
mandaban a bautizar. Todas las cosas las hicieron en el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, para ser un grupo verdadero, una iglesia verdadera, un ministerio verdadero, hay que hacer las cosas conforme a los apóstoles de Jesucristo, conforme al apóstol Pablo. Pablo formó muchas iglesias. El apóstol Pablo, predicador a los gentiles. Y eso lo vamos a ver en otra conferencia de predicaciones. Se deben hacer las cosas en el nombre de Jesucristo. Los verdaderos hacen las cosas en el nombre de Jesucristo. Los erróneos, los falsos, los equivocados hacen las cosas fuera del nombre de Jesucristo. Escúcheme bien, usted. Los verdaderos hacen las cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Los erróneos, los falsos, los equivocados hacen las cosas fuera del nombre del Señor Jesucristo. Hacen las cosas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los falsos hacen las cosas o erróneos, hacen las cosas en el nombre de Jesús. Y eso no se debe hacer. Hacen las cosas en el nombre de Manuel, el nombre de Juan, y eso no se debe hacer. Las cosas se deben hacer para ser verdadero y estar en la verdad. Hay que hacer las cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el nombre verdadero. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre dado a los hombres para ser salvos. Jesucristo. Hechos, el libro de los Hechos 4:12. Libro de los Hechos 4:12. Vamos a leerlo para terminar con este versículo. Porque este es un pequeño análisis, solamente mío. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es el nombre? En ningún otro nombre hay salvación. Esto lo está hablando Pedro y Juan ante el concilio. Está hablando, vamos a leer el versículo 9. Hechos 4:9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho en un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Esto sea sanado. Es decir, Pedro está frente al concilio. Pedro le está hablando de Jesucristo. Hechos 4:10. Sea notorio a todos vosotros, a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios
resucitó de los muertos. Por él, este nombre está en vuestra presencia. Este hombre está sano. Es decir, ¿qué significa esto? La salvación de hoy a los creyentes para la iglesia verdadera es en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí está la salvación. Cuando Jesús estuvo en carne, hecho carne, Jesús fue la salvación para el pueblo de Israel y para muchos gentiles. Jesús hecho carne. Pero esa salvación de Jesús, los que creyeron en Jesús fueron salvos. Muchos creyeron en Él, fueron perdonados. Muchos creyeron en Él, fueron sanados. Pero esa salvación que Jesús daba y se hizo, era cuando Él estaba hecho carne. Esa salvación, Jesús murió y resucitó. Se terminó el Jesús hecho carne. Ahora estamos en el Jesús glorificado, el que se fue a los cielos y está en los cielos y bajó en los días de Pentecostés, que es el Espíritu Santo. Ahora nosotros, por el Espíritu Santo, en la edad del Espíritu Santo, en el tiempo del Espíritu Santo, en este tiempo que estamos nosotros viviendo más de 2000 años, para nosotros ser salvo, para un grupo que desee ser salvo, para una familia que desee ser salvo, para un hombre que desee ser salvo, para una mujer que desee ser salvo, para un joven que desee ser salvo, ¿qué debe hacer? Creer en el nombre del Señor Jesucristo, bautizándose en las aguas, sumergido en el nombre de Jesucristo, permaneciendo en los hechos apostólicos, como discípulos, como los apóstoles que pertenecieron. Efesios 2:20. Tenemos que, para creer en Jesucristo, tenemos que permanecer en los apóstoles de Jesucristo. Jesucristo y profetas, y Jesucristo la piedra angular. Esto es importante. Debemos estar atentos, alerta, para ser una iglesia verdadera, un grupo verdadero, una familia verdadera, un hombre verdadero, una mujer verdadera, un cristiano verdadero. Hay que creer en el nombre del Señor Jesucristo. Comenzando con ese nombre, somos verdaderos. Para ser un erróneo, un falso, solamente no creer en el nombre de Jesucristo, pasamos a ser falsos. Pero si creemos en el nombre de Jesucristo y hacemos todas las cosas en el nombre del Señor Jesucristo, los bautismos en las aguas sumergidas en el nombre de Jesucristo, los casamientos en el nombre del Señor Jesucristo, las presentaciones de niños en el nombre de Jesucristo, todas las cosas que hagamos
en el nombre del Señor Jesucristo, son verdaderos y estamos en la verdad, en Jesucristo el Señor, en ese nombre. Gracias, muchas gracias. Se termina este mensaje. Será hasta una próxima oportunidad. Amén. Y amén.